¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Yo creo que nosotros necesitamos renovarnos espiritualmente, sin duda que sí. Y me gustaría basarme en el pasaje del libro de Ezequiel, Ezequiel en el capítulo 37, versículo 1 en adelante. Ezequiel 37, versículo 1 hasta el versículo 14. Es un pasaje un poquito largo, pero vamos a leerlo. Y si tienes tu Biblia a la mano, bueno, acompáñame en la lectura. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Qué interesante este pasaje. Yo quiero compartir contigo el tema de la renovación espiritual, la importancia de la renovación espiritual. La renovación espiritual, déjame decirte que es un concepto central en la enseñanza bíblica, ya que refleja el deseo de Dios de transformar el corazón y la mente de los creyentes para vivir en conformidad con la voluntad de Dios. En la Biblia, esta transformación no es simplemente un cambio superficial, sino una restauración profunda del ser humano que lo reconecta con su propósito divino y le permite experimentar la plenitud de la vida en Cristo. En las Escrituras, la renovación espiritual también se presenta como una obra del Espíritu Santo, y el salmista lo va a expresar, por ejemplo, en el Salmo 51. Ahora, entrando propiamente al pasaje de Ezequiel 37, ahí dice en el versículo 2: me hizo pasar cerca de ellos y por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El creyente que ya no se esfuerza en su vida espiritual, pienso que se resigna a vivir apáticamente, ¿no? Como diría Pablo en Romanos 2:5, tienen dureza y un corazón no arrepentido. Es una persona que pierde sensibilidad, pierde compasión, no hay deseo de aprender, y más bien tiene ganas de pecar. Y por lo mismo que quiere pecar, como dice Romanos 1:28, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Sí, porque hay personas que por más que se les dice,
y se les advierte y le dice, no sigues ese camino de pecado que te va a hacer daño. Ellos insisten y quieren llevar esa vida porque quieren deleitarse en el pecado y quieren hacer lo que sus deseos carnales les obligan a hacer. Pero el versículo 6 dice, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios quiere renovar tu vida espiritual, mi querido hermano, pero para eso debes hacer lo siguiente. Primero tú tienes que renunciar al pasado y tienes que arrepentirte. Tienes que renovar tu fe en Cristo. Como decía el salmista ahí en el Salmo 51:10, renueva un espíritu recto dentro de mí. También tienes que poner de nuevo tu atención en su palabra. El Salmo 119, versículo 162 dice, me regocijo en tu palabra. Tú tienes que regocijarte en la palabra. Tienes que hallarle ese deleite que ya has perdido seguramente. Y tienes que hacer nuevamente la voluntad de Dios. Porque aquel que lee la Biblia y se deleita en ella, pues yo creo que también está animado de hacer la voluntad de Dios. Mira, déjame decirte una cosa. Tú ni yo somos perfectos. Vamos a cometer errores, pero tenemos que buscar la perfección en Cristo. Esto es un desafío del creyente todos los días. Y déjame decirte que si tú estás en las manos de Cristo y Él está en tu corazón, pues como dice Filipenses 1:6, la buena obra que Él empezó en ti, la va a perfeccionar, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y tienes que vivir el presente. Una vez que ya te has renovado espiritualmente, tienes que vivir el presente y proyectarte hacia el futuro. Dios quiere sacarte del sepulcro. Sí, aquí el versículo 13 dice, y sabréis que soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Qué es lo que te puede sepultar? ¿Cuántos creyentes viven así, tomando esta figura metafórica de estar sepultados, espiritualmente hablando? Pues mira, muchos creyentes que abandonaron la fe, que se fueron al mundo, que dejaron las iglesias y están nuevamente embarrados en el mundo, es porque se han ido porque tienen heridas del alma. Es porque ya perdieron la esperanza. Muchos de ellos se han ido por falta de perdón, porque no han perdonado una ofensa y han dado albergue en el corazón a las envidias, a los resentimientos, a los rencores. Y se han salido de la iglesia peleándose con alguien, enemistándose de repente con un líder, con el pastor o con algún hermano. Puede ser que también le hayan hecho daño, pero salió en el corazón con el corazón resentido, con el corazón lleno de amargura. Y si tú sales peleándote con un hermano, sales enemistado de alguien y resentido de alguien, ten cuidado, porque 1 Juan 2:9 dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Uno nunca tiene que salir de una iglesia resentido con nadie. Si tú te vas a salir de la iglesia porque de repente te quieres ir a otra iglesia o no te gusta la iglesia, bueno, aunque no es iglesia perfecta, déjame decirte, pero nunca salgas peleándote con nadie. Y lo que es peor, hay muchos que están sepultados, ¿sabes por qué? Porque perdieron el primer amor. Y nuestro primer amor es Dios. Si se pierde a Dios, pues dejamos que otras cosas empiecen a cautivar nuestro interés más que Dios mismo. Y eso es lo que Juan le va a decir a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2:4, porque era una iglesia muy activa, llena de obras, pero el Señor le va a decir, has dejado tu primer amor. De nada sirve que hagas obras, si Dios ya no es tu primer amor. Hay otras cosas más importantes seguramente. Hay muchos cristianos activos en las iglesias, pero ¿y el primer amor cómo está? Hay que revisar el corazón. Pero creo que el creyente que está siendo renovado espiritualmente va a empezar a tomar conciencia de la palabra de Dios. Y sabes, la palabra de Dios sana. En el versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Deja de poner excusas, empieza a leerla.
Renueva tu deseo de leerla. Si la Biblia ya te parece aburrida, entonces hay un problema en tu corazón. Porque la Biblia no debe ser un libro que nos aburra, al contrario, es la fuente de nuestra fe. La Biblia revitaliza, vivifica nuestra fe, nuestra alma, nuestro espíritu. Y léela, pero no solamente la leas, medita en ella, porque meditar no es otra cosa sino que reflexionar interiormente sobre un tema que puede ser religioso, puede ser espiritual, puede ser moral, pero qué importante es que tú medites en la palabra. Como decía el salmista ahí en el Salmo 119, 97, tu ley, todo el día es ella mi meditación, decía el salmista. Y no solamente medites en la palabra, sino profundiza tu conocimiento de ella y disponte a obedecerla. Juan 14, 15 dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú lo amas de verdad? No, yo no te hablo de lo que tú sientes por Dios. No, no. Amar a Dios, bueno, involucra a veces emociones. No quiero tampoco decir que no, pero el amor a Dios, ¿sabes cómo tú lo demuestras? Guardando sus mandamientos. Y pienso que cuando un creyente está siendo renovado espiritualmente, empieza también a experimentar lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. El versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Acá el Señor está diciendo a Ezequiel, dile al Espíritu que descienda para que le dé vida espiritual a estos muertos. Tenemos que buscar la llenura, ¿sabes cómo? En oración. La llenura debe ser una constante en la vida de oración del creyente y creo que es necesaria para poder ser útiles como instrumentos de Dios. Ahí en Hechos capítulo 4, versículo 29 en adelante dice que cuando ellos clamaron, oraron a Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y creo que eso es lo que hace falta hoy día a la iglesia. La iglesia necesita tener valor, denuedo, entusiasmo para predicar la palabra y para eso se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y claro, como te dije, la obediencia es importante. El creyente lleno del Espíritu anhela obedecer y acatar los principios de la palabra. En la Biblia encontramos, por ejemplo, las evidencias de un hombre que está lleno del Espíritu. Por ejemplo, en Efesios 5, 18, 21 dice, cantando, alabando al Señor, dando gracias en todo. El creyente lleno del Espíritu canta, alaba, glorifica a Dios, está contento porque tiene a Dios en su corazón, porque Dios le da fuerzas renovadas. Y aun cuando puede estar pasando pruebas, necesidades, conflictos, luchas, qué sé yo, adversidades, pero él está ahí gozoso porque Dios es quien lo sustenta. Y no solamente la llenura, la Biblia también nos enseña en Gálatas 5, 22, 23, la importancia del fruto del Espíritu, que tú tienes que reflejar en tu propia vida. Los cristianos estamos llamados a tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y sabes, cuando tú estás buscando a Dios y tu vida espiritual está floreciendo, por la maravillosa intervención del Espíritu en tu vida, en tu corazón. Y si el Espíritu está en ti, entonces tú vas a tener paz y quietud espiritual. El versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué tremendo. El Espíritu de Dios cuando está en ti, Dios te hace reposar interiormente, experimentas la paz, experimentas el reposo y vas a descubrir que es Dios quien está detrás de todo esto. Una paz diferente a la del mundo, ¿eh? Jesús nos da una paz diferente, como dice ahí en Juan 14, 27, yo no os la doy como el mundo la da. No, el mundo te da paz, sí, pero ¿a través de qué? Hay gente que experimenta la paz a través de las drogas, a través del alcohol, hay gente que busca la paz a través del entretenimiento, hay quienes huyen de los problemas, dificultades, metiéndose con otras cosas o introduciéndose en sustancias, qué sé yo. La paz del mundo es temporal, es efímera. Es más, el mundo no vive en paz.
¿Y sabes por qué el hombre no vive en paz? Porque no tiene paz en su corazón, porque está enemistado con Dios. La paz es una quietud del alma aún en medio de los problemas, como te dije, y se puede experimentar la paz interior en medio de las tormentas de la vida. Un recurso importante para liberarte de tus cargas emocionales. Dios es un Dios de paz y quiere que sus hijos la tengan siempre. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel que en ti persevera. Persevera en Dios, búscalo a Dios, sé sincero, quebrántate delante de Él y dile a Dios que te llene con su espíritu y solamente así podrás experimentar la verdadera paz de Dios. Busquemos la renovación espiritual como lo hizo David. Y como Dios también le dijo al pueblo de Israel aquí en el pasaje que hemos leído de Ezequiel capítulo 37. Termino leyendo lo que dice David ahí en el Salmo 51:10 en adelante cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Esto lo escribe David después de sabías que David cayó en pecado, tomó la mujer de un hombre, de Urías Eteo, a Betsabé, y tuvo relaciones con ella, tuvo un hijo. Esto no le agradó a Dios, esto fue un pecado de adulterio, que Dios sancionó. Sí, pero David se humilló, se quebrantó, y él escribe este salmo precisamente por esa terrible experiencia que había tenido. Pero le dice a Dios, y se lo dice de todo corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. No me dejes o no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Si tú eres sincero con Dios y estás buscando realmente ser renovado por Él, te aseguro que Dios va a obrar en tu vida. Pero si estás endurecido y no quieres saber nada de Dios, bueno, yo espero que Dios tenga misericordia de ti y ablande tu corazón y te acerques a Él para que tú puedas experimentar que Dios es real, verdadero, que Dios te ama y que quiere sacarte del sepulcro en que tú te puedes encontrar también, lleno de amargura, de envidia, de odios, resentimientos, y que te está secando espiritualmente. Dios puede nuevamente hacer que tu corazón, que es un desierto árido, se vuelva nuevamente en manantiales de agua. Y como Jesús dijo que si creemos en Él, en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Que esos ríos de agua puedan fluir en ti también y experimentes esa vida poderosa, esa vida abundante que Jesús nos dijo que tendremos si confiamos en Él. Dios te bendiga.